Muy buenas a todos, soy Bortus y el vídeo de hoy significa oro para todos. Os traigo el farmeo del fractal Filoetéreos. Si estáis viendo este vídeo antes del 6 de octubre de 2020, recordad que podéis aprovecharlo para el evento de la maratón de fractales y sacar mucho más provecho a esto. En caso de que lo estéis viendo después, aún así, las ganancias de este farming son entre 36 y 60 euros por hora. Este es un farmeo no apto para cualquiera, esto significa que tenemos que cumplir unos requisitos mínimos para poder hacerlo. Aquí os comento cuáles son. 5 jugadores con la resistencia a la agonía necesaria para el fractal. Rapidez. Pulse. Una clase con limpia condis. Esta misma clase con un blink. Un campo de fuego y clases de daño power. Y de manera recomendada necesitaríamos un portal, un campo de humo e invisibilidades en la clase que lleva el blink y las limpia condis. En mi grupo utilizamos un crono que tiene invisibilidades propias, blink, limpia condis, portal, rapidez y pulse. Un Sulvis Power que tiene daño power, pulse, campo de fuego y campo de humo, además de 3 Dragon Hunter que tienen rapidez, pulse y muchísimo burst. Pero también podéis llevar otras composiciones si os funcionan mejor. Por ejemplo, podéis meter un elementalista o un ladrón que podrá hacer los skips además de hacer daño. Podéis usar el portal del manto blanco. Podéis meter un Quick Brand Power para dar quickness. Podéis meter otro tipo de clases que tengan un buen daño de burst y además puedan pulear. O incluso podéis meter un guerrero power con banners. Ahora voy a explicar cómo hacer este farming con la composición que yo uso. En caso de usar otra diferente sería tan simple como cambiar las habilidades que no podéis hacer por otras que hagan lo mismo dentro de vuestra composición. Para la zona de agua pondremos un portal, en este caso de hipnotizador. Remataremos el campo de la escamomada y el crono se hará solo el camino. Esto es para que con los remates del campo de humo pasemos invisible entre las minas para que no exploten y así nos ahorraremos tiempo y fails innecesarios. El portal es para que en cuanto el Mesmer salga del agua, los otros 4 jugadores comiencen a rematar un campo de fuego, dar quickness y otros buffos. Cuando lleguemos al primer grupo de enemigos, el Mesmer los puleará a todos y abrirá el portal justo donde estén ellos, para que nuestros compañeros salgan y con los buffos y el daño de burst que tienen, exploten al enemigo. Una vez muertos, la puerta de delante se abrirá. Los 4 DPS harán /GG y esperarán a que lo haga el Mesmer para poder resucitar. El Mesmer tendrá que ir a pulsar los 4 botones. En mi caso, utilizo 2 veces invisibilidad en masa para ir más cómodo, pero tampoco es necesario. Haremos blink en este punto exacto para poder pasarnos toda la pasarela de golpe. Entonces entraremos en los botones y tendremos que pulsar los 4 rápidamente. Cada vez que pulsemos uno nos pondrán inmovilizar, así que tendremos que utilizar un limpia condiciones para poder quitárnoslo y así poder hacer los botones sin que se reinicien. Una vez hecho, hacemos /GG y todos resucitamos. Al resucitar apareceremos en la última rampa. Ahora tocaría correr hasta los 4 botones antes de que aparezcan los rayos y así no perder tiempo. Es cierto de que el Mesmer podría hacerlo todo esto él solo, pero no cabe duda de que se perdería más tiempo. En mi caso uso invisibilidad en masa de camino a los botones para que no nos ataquen los mobs y podamos coger la singularidad e ir más cómodos. Aquí bajaremos a la arena y sería tan simple como pulear a todos los grupos de enemigos y burstearlos. En mi caso con el Mesmer me cambio las habilidades para ir más support y así poder mantener la rapidez. Una vez hayamos acabado con todos iremos al jefe final. Aquí precastaremos los buffos antes de iniciar el jefe. Una vez este esté delante de nosotros, lo activamos, le hacemos CC y lo bursteamos hasta el 75%. Después tendremos que matar 5 golems en 3 tandas. Primero iremos a por el que está más lejos a la izquierda y lo burstearemos lo más rápido posible. Una vez muerto, iremos a la puerta entre estas 3 cajas y usaremos el pool de crono para juntar a los 2 siguientes golems, que estarían a la izquierda y derecha de estas cajas. Al matar a estos se activarán los otros 2, los últimos. Uno estará bastante cerca y lo podrá pulear bastante cómodamente el Sulvis con el 4 de hacha o el Dragon Hunter con un 5 de mandoble, y otro que estará muy lejos y que en nuestro caso lo pulea un DH con el F1. Cuando los 5 golems mueren, el fractal se acaba, entonces solamente tendremos que salir y repetir. Una vez explicado todo este método de farmeo, vamos con los números. Ahora vamos con la parte interesante, el oro. Las ganancias de este farming dependerán de 3 factores. Primero, la velocidad del farmeo, ya que cuanto más rápido, más beneficio. Normalmente podremos hacer entre 16 y 18 runs por hora y en los mejores casos y con gente muy experimentada hasta 20 runs. Segundo,
el tier de fractales en el que lo hagáis. Ni que decir tiene que cuanto más alto sea el tier, más dinero ganaréis. Por eso siempre recomendaré hacer el tier 4, es decir, el fractal nivel 96. Y tercero, vuestro rango como dios fractal. Cuanto más alto lo tengáis, más recompensas os llevaréis, habiendo así una diferencia de más de 20 oros por hora en caso de tener el título de dios fractal. Cada hora sacaremos aproximadamente 25 esquilas espirituales solo por matar a los enemigos y recoger el cofre final. Además podemos sacar otras 10 esquirlas comprando diarios de experimentación de Desa con reliquias fractales, y ganaremos 6 encriptaciones por run, siendo así unos 20 oros por hora solo en cajas. Si sumamos el precio de las esquilas espirituales, unos 42 platas con 85 cobres por cada una, más los 20 oros en cajas fractales y el resto de loot, tendríamos entre 35 y 40 oros por hora. En caso de tener el rango mejorado a tope, podríamos llegar incluso a los 60 oros por hora, ya que ganamos más experiencia y más cajas de fractales por cada run. Para aumentar aún más vuestro beneficio, os recomiendo que compréis hasta 60 llaves fractales al día con las reliquias y el oro, además de vender el resto de cajas sobrantes al 90% en canales de comercio. También, si soléis hacer fractales CM y no tenéis pensado sacar el dios de fractales o ya tenéis el título, entonces siempre podéis cambiar las matrices fractales integradas por 10 llaves cada una y abrir aún más cajas. Y bueno, esto sería todo. Si tenéis más dudas, en la descripción del vídeo os dejo un enlace al canal de Lady Purupuru, donde podréis ver un directo resubido hablando al detalle de este farmeo. Además, también os dejaré un enlace a mi canal de Twitch, donde podéis verme en directo, mi servidor de Discord con una comunidad de más de 1200 miembros y mi enlace a Patreon. Además, si os habéis fijado, hay un nuevo botón al lado de la suscripción. El botón es para unirse a los miembros del canal, donde podréis apoyarme más activamente, ver los vídeos por adelantado e incluso, en el segundo nivel, tener papeletas para el sorteo de una legendaria mensual, donde también están incluidos los suscriptores de Twitch y los Patreons. Y nada más, aprovechad a muerte el farmeo y con suerte los drops del evento de fractales. Nos vemos en el próximo vídeo.